otra visión de la lectura de la encuesta política que hace el CIEP. Si uno toma en cuenta que el actual presidente de la República, Rodrigo Chávez, gana las elecciones con un 53% de los electores que votan favorablemente por él. Y vemos que ha pasado un año y casi 5 meses y que los resultados que obtiene el Centro de Investigación en Estudios Políticos, el CIEP, es de un 57%, es que no solo el presidente ha mantenido el caudal electoral que lo llevó a la presidencia, sino que lo ha incrementado. En este caso, en un número más reducido que lo venía haciendo en meses anteriores. Entonces, vamos a ver, la lectura es que el presidente se mantiene con una popularidad que sigue siendo más elevada que el voto electoral. Y eso es importante, porque ningún presidente de la República de Costa Rica lo ha logrado. Pero claro, ellos hacen la lectura inversa, que es, digamos, la medición de los resultados más elevados obtenidos, digamos, en encuestas parciales, porque encuestas hechas para por otras empresas y para otros objetivos. Por ejemplo, las que miden, digamos, la popularidad de los presidentes latinoamericanos son encuestas que tienen otro tipo de preguntas, otro tipo de finalidad. Por lo demás, digamos, el estudio está muy centrado en el tema de demostrar que, digamos, ha habido una reducción, lo cual es absolutamente casi estandarizado en el mundo, digamos, que en las encuestas electorales, una vez que la población te da el apoyo, que es lo que se llama como el periodo de enamoramiento, ¿verdad? El encantamiento del nuevo presidente. Entonces las cifras se mantienen, podrían subir levemente como han subido hoy día a un 57%. Pero lo general es que, digamos, si generalmente hoy día las elecciones en el mundo se ganan con aproximadamente el 51-52%, son elecciones muy reñidas. Y entonces ya en los 90 o 100 días posteriores, ¿verdad? Que es donde se hacen las primeras mediciones, se nota ya, digamos, la caída hasta en 10 puntos y en otros casos que fueron catastróficos, como la administración del presidente Alvarado, ¿verdad? Donde perdió muy rápidamente el encanto, ese enamoramiento no lo hubo. Entonces, digamos, siendo optimistas, Rodrigo no solo mantiene su electorado que lo llevó a la presidencia, sino que hay un número, sí, reducido, que es un incremento de la población, digamos, que no votó por él y que creció. Y eso es importante. Es decir, siempre mantiene un crecimiento sobre la base, digamos, electoral que obtuvo. Lo cual significa, digamos, que su grado de popularidad se mantiene en niveles que son aceptables. Pero uno podría también decir, porque yo lo he dicho reiteradas veces, porque conozco muy bien cómo funcionan, digamos, las encuestas en la Universidad de Costa Rica, que sigo muy disconforme con el tipo de muestras que se hacen. Y el muestreo, que en este caso de la encuesta son de 1000 encuestas telefónicas. Imagínense ustedes que Costa Rica tiene, digamos, una población total de 5.100.000, un electorado
que es distinto, ¿verdad? Porque votan los que somos ciudadanos costarricenses. Ese electorado debe alcanzar muy pronto, digamos, los 3 millones de electores, ¿verdad? Entonces, en el país hay 17 millones de teléfonos celulares. Entonces, eso cuestiona que de 17 millones de celulares usted llame solo a 1.000 personas. Entonces la muestra pareciera no ser representativa, aunque agregan ahí lo que se agrega siempre en las encuestas, porque son mediciones de los programas de estadística, que la encuesta tiene un 5% de error. Entonces, además citan la cifra más baja, un 57%. Podría ser que tuviera la cifra más alta, el 62%, porque la cifra o se baja o se sube, ¿verdad? Entonces, si tuviera el 57%, podría decirse que entonces apenas está el electorado que votó por él en la suma más baja, 52%, 57 menos 5%. Pero en la otra óptica tendría 57 más 5, tendría 62%. Entonces eso relativiza mucho porque digamos los estándares de popularidad que hemos hablado en los últimos meses andan en un 71%. Entonces que el deterioro no es tal como ellos quieren presentarlo, pero claro, hay una sed en los medios de prensa, incluido el periódico Universidad, hoy día tomado por los ex Nación, ¿verdad? Ahí ese equipo que se conformó, y lo conozco bien porque fui columnista de ese periódico en el periodo en que lo dirigió Carlos Morales, y publiqué mucho artículos de opinión y publicaba los resultados de mis investigaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, sé cómo funciona esa estructura y sé cómo está funcionando hoy día. Jamás publicaría hoy día en una nota en el semanario Universidad. Y sí, es un medio que ha crecido, que tiene impacto, ¿verdad? Pero además lo que publica La Nación es una vulgaridad porque es usar una fuente universitaria que es de producto de una investigación de un instituto con el que ellos muchas veces incluso han discutido los resultados cuando ellos tenían capacidad para hacer sus encuestas. Esto lo que demuestra es que hoy día el periódico de La Nación ni capacidad para hacer sus propias encuestas tiene, porque las encuestas tienen un costo muy elevado. Entonces, en síntesis, podríamos decir que seguimos satisfechos con el presidente, que se mantiene en niveles de popularidad bastante aceptables un año y medio después de su elección. Todavía está por encima de los resultados electorales y que podría estar muy por encima si incluimos ese 5% como favorable, digamos. Entonces andaría por un 62%. Entonces, para que vean ustedes que en estadística también no hay que creérsela toda, porque las estadísticas en ciencias sociales tienen, digamos, márgenes de imprecisión. Y es muy curioso que todo esto se dé más bien en una etapa en que la función presidencial ha sido sobresaliente, notablemente por la alianza, digamos, que ha habido, digamos, en un gabinete más cerrado, más mucho más focalizado en sus tareas y en sus funciones, ¿verdad? Y la visita a los Estados Unidos con el presidente Biden y las ofertas de cooperación internacional que ha recibido Costa Rica. De manera que querer degradar el grado de popularidad del presidente de la República es querer hacerle un daño a Costa Rica. Y eso es lo que hacen esos medios de prensa, que por eso hoy día les decimos prensa canalla, porque son vulgares analistas que desconocen, digamos, el manejo de las cifras estadísticas con el rigor científico que deberían hacerse. Nos seguimos viendo.